Una lúgubre noche de noviembre vi coronados mis esfuerzos. Con una ansiedad casi rayana en la agonía, dispuse al alcance de mi mano el instrumental capaz de infundir la chispa vital al ser inerte que yacía ante mí. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeteaba triste contra los cristales, y la vela estaba a punto de consumirse, cuando, al parpadeo de la llama medio extinguida, vi abrirse los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Respiró con dificultad, y un movimiento convulsivo agitó sus miembros. ¿Cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe o describir al desdichado que con tan infinitos trabajos y cuidados me había esforzado en crear? Sus miembros eran proporcionados, y había seleccionado unos rasgos hermosos para él. Hermosos. Dios mío. Su piel amarillenta apenas cubría la red de músculos y arterias. Su cabello era negro, largo y brillante. Los dientes tenían la blancura de la perla. Pero estos detalles no hacían sino contrastar espantosamente con sus ojos aguanosos, que parecían casi del mismo color blancuzco que las cuencas que los alojaban, con la piel apergaminada y los labios finos y negros. Los distintos accidentes de la vida no son tan mudables como los sentimientos de la naturaleza humana. Yo había trabajado denodadamente durante casi 2 años, con el único objetivo de infundir vida a un cuerpo inanimado. Para ello me había privado del descanso y había puesto en riesgo mi salud. Lo había deseado con un ardor que excedía con mucho a la moderación. Pero ahora que había terminado, se había desvanecido la belleza del sueño, y un intenso horror y repugnancia me invadieron el corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí precipitadamente de la habitación, y estuve paseando por mi dormitorio durante mucho tiempo, sin poder sosegar mi espíritu ni conciliar el sueño. Finalmente, el cansancio se impuso a mi agitación, y me eché vestido en la cama, tratando de encontrar unos momentos de olvido. Pero fue en vano. Dormí, efectivamente, y las más terribles pesadillas vinieron a turbar mi descanso. Me pareció ver a Elizabeth, radiante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Sorprendido y lleno de alegría, la abracé. Pero tan pronto como le besé los labios, estos se volvieron lívidos y adquirieron la coloración de la muerte. Sus facciones se transformaron, y me pareció que tenía en mis brazos el cadáver de mi madre. Su cuerpo estaba envuelto en un sudario, y entre los pliegues del tejido vi pulular los gusanos. Desperté horrorizado de este sueño. Un sudor frío me empapaba la frente, los dientes me castañeteaban, y mis miembros eran presa de continuas convulsiones. Entonces, a la pálida y amarillenta luz de la luna, que penetraba a través de los póstigos de la ventana, vi al desdichado, al miserable monstruo que había creado. Había levantado la cortina de la cama, y sus ojos, si es que podían llamarse ojos, estaban fijos en mí. Abrió las mandíbulas y emitió un sonido inarticulado, mientras un rictus arrugaba sus mejillas. Quizá dijo algo, pero no le oí. Extendió la mano, probablemente para detenerme. Pero yo lo esquivé y eché a correr escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa donde vivía, y allí permanecí el resto de la noche, paseando arriba y abajo, presa de la más grande agitación, escuchando atento, captando todos los ruidos y temiendo que me anuncia. En la proximidad del cadáver demoníaco al que tan desventuradamente había dado vida. Ah. No había mortal capaz de soportar el horror de aquel semblante. Una momia a la que dotaran nuevamente de animación no podía ser tan espantosa como aquel desdichado. Yo lo había observado atentamente durante el tiempo que estuvo sin terminar, entonces era feo. Pero cuando los músculos y las articulaciones adquirieron movimiento, se convirtió en un ser que ni el propio Dante habría podido imaginar. Pasé una noche horrible. Unas veces el pulso me latía con tanta fuerza y violencia que sentía el palpitar de cada arteria. Otras, estaba a punto de caerme al suelo a causa de mi languidez y extrema debilidad. En medio de este horror, sentía la amargura del desencanto. Los sueños que habían sido mi alimento y mi plácido descanso durante tanto tiempo, se habían convertido ahora en un infierno para mí. Pero el cambio había sido tan rápido, el desmoronamiento tan completo. La mañana, triste y húmeda, clareó al fin y reveló a mis insomnes y doloridos ojos la iglesia de Ingolstadt, su blanco campanario y su reloj, que marcaba las 6. El portero abrió la verja del patio, que esa noche había sido mi refugio, y salí a las calles. Recorriéndolas con paso apresurado, como si tratara de eludir al desdichado con el que temía tropezarme en cada esquina. No me atrevía a regresar al aposento donde residía, sino que me sentía impulsado a seguir huyendo, calado por la lluvia que caza de un cielo negro y desapacible. Seguí andando de este modo durante un rato, tratando de aliviar con el ejercicio físico el peso que me agobiaba el espíritu. Recorrí las calles sin una idea clara de dónde estaba ni qué hacía.
El corazón me latía angustiado de miedo mientras caminaba con pasos atropellados, sin atreverme a mirar a mi alrededor. Como el que, en camino solitario, anda temeroso y asustado. No vuelve ya la cabeza. Y habiendo mirado atrás una vez, porque sabe que un espantoso demonio avanza cerca de él. Siguiendo de esta manera, llegué por fin a la posada en la que solían parar las diversas diligencias y carruajes. Me detuve, no sé por qué, y me quedé unos minutos con los ojos fijos en un coche que venía por el otro extremo de la calle. Al acercarse a mí, observé que era la diligencia suiza. Paró justamente donde yo estaba, y, al abrirse la portezuela, apareció Henry Clerval, quien, al verme, saltó inmediatamente hacia mí. Mi querido Frankenstein, exclamó, ¡qué alegría verte! ¡Qué suerte que estés aquí en el mismo instante de mi llegada! Nada podía igualar a la alegría que sentí al ver a Clerval. Su presencia volvió a traerme el recuerdo de mi padre, de Elizabeth y de todos los paisajes de mi querida patria. Estreché su mano con fuerza, y un instante después había olvidado mi horror y mi desventura. Sentí de pronto, y por primera vez en muchos meses, una tranquila y serena alegría. Di a mi amigo la más efusiva bienvenida, y nos dirigimos a la residencia. Clerval siguió hablando durante un rato de nuestros amigos comunes y de la suerte que había tenido al haber conseguido permiso para venir a Ingolstadt. Puedes figurarte, dijo, lo difícil que me ha sido convencer a mi padre de que lo que un hombre necesita saber no está todo comprendido en el noble arte de la contabilidad. Y, en efecto, creo que sigue tan escéptico como antes, pues su respuesta invariable a mi incansable insistencia era la misma que la del maestro holandés del vicario de Wakefield. Gano 10.000 florines al año sin necesidad del griego, y como en abundancia sin necesidad del griego. Pero el afecto que siente por mí se ha impuesto al fin a su aversión por los estudios, así que me ha dado permiso para que haga este viaje de exploración al país de la sabiduría. Me produce una inmensa alegría el verte. Pero cuéntame, ¿cómo están mi padre, mis hermanos y Elizabeth? Muy bien, y muy felices. Solo un poco preocupados por saber tan poco de ti. A propósito, tengo que regañarte en nombre de ellos. Pero, mi querido Frankenstein, prosiguió, parándose de pronto a mirarme fijamente, no me había dado cuenta del mal aspecto que tienes. Estás muy delgado y pálido. Parece como si llevaras varios días sin dormir. Estás en lo cierto. Últimamente he estado tan profundamente absorto en cierto trabajo que, como ves, no he podido descansar lo suficiente. Pero espero, sí, lo espero de todo corazón, que todas estas ocupaciones hayan terminado, y que por fin me encuentre libre. Yo temblaba de pies a cabeza. No podía pensar en los sucesos de la noche anterior, y mucho menos hablar de ellos. Caminé con paso vivo, y no tardamos en llegar a la residencia de la universidad. Entonces se me ocurrió y el pensamiento me hizo estremecer, que la criatura a la que había dejado en mi aposento podía estar aún allí, viva y paseando por la casa. Tenía miedo de encontrarme con aquel monstruo, pero aún temía mucho más que lo viese Henry. Así que, tras rogarle que esperase unos minutos al pie de la escalera, subí corriendo a mi habitación. Con la mano en el pomo de la puerta, me detuve unos instantes para sobreponerme. Un frío estremecimiento me sacudió el cuerpo. Abrí la puerta violentamente, como suelen hacer los niños cuando esperan ver un espectro aguardándoles al otro lado. Pero nada apareció. Entré temeroso. El aposento estaba vacío, y mi dormitorio se encontraba libre del horrendo huésped. Apenas podía creer que yo tuviera tan buena fortuna. Pero cuando me hube asegurado de que mi enemigo había huido, palmoteé de alegría y bajé corriendo a buscar a Clerval. Subimos a mi habitación, y poco después el criado nos trajo el desayuno. Pero yo no podía contenerme. No era solo la alegría que me dominaba. Sentía que me hormigueaba la carne por el exceso de sensibilidad, y que el corazón me brincaba en el pecho. No era capaz de permanecer un solo instante en el mismo sitio. Saltaba de una silla a otra, palmoteaba y reía desaforadamente. Clerval al principio atribuyó mi insólito comportamiento a la alegría de su llegada. Pero cuando me observó más detenidamente, descubrió una expresión frenética en mis ojos que no alcanzaba a explicarse, y mis carcajadas estrepitosas e inhumanas le llenaron de extrañeza y asombro. Mi querido Víctor, exclamó, ¿qué es lo que te pasa, en nombre de Dios? No te rías de esa manera. ¿Qué mal estás? ¿Cuál es la causa de todo esto? No me preguntes, exclamé yo, llevándome las manos a los ojos, pues creí ver al espantoso espectro entrando furtivamente en la habitación. Él te lo puede decir. Oh, sálvame, sálvame. Me pareció que el monstruo me agarraba. Me debatí furiosamente y caí al suelo presa de un ataque. Pobre Clerval. ¿Qué debió pensar en aquel instante?
El encuentro que él había imaginado tan gozoso se había convertido extrañamente en amargura. Pero yo no fui testigo de su aflicción, ya que caí inconsciente, y no recobré el sentido hasta mucho, mucho después. Este fue el comienzo de una fiebre nerviosa que me tuvo postrado en el lecho durante varios meses. En todo ese tiempo, Henry fue el único que me cuidó. Después me enteré de que, conociendo la avanzada edad de mi padre y su incapacidad física para emprender un viaje tan largo, así como lo mucho que iba a entristecer a Elizabeth la noticia de mi enfermedad, Clerval les ahorró este pesar, ocultándoles la gravedad de mi estado. Sabía que nadie podía cuidarme con más cariño y desvelo que él mismo. Y, confiado en que me recuperaría, no dudó que, lejos de perjudicarme, era la más generosa medida que podía adoptar respecto a ellos. Pero, en realidad, yo estaba muy enfermo, y nada sino las ilimitadas e incansables atenciones de mi amigo pudieron salvarme. La figura del monstruo al que había dado vida se encontraba siempre ante mis ojos, y deliraba continuamente sobre él. Sin duda, mis palabras llenaron de asombro a Henry. Al principio creyó que eran desvaríos de mi perturbada imaginación. Pero la insistencia con que volvía yo sobre el mismo tema le convenció de que mi trastorno tenía efectivamente su origen en un suceso inusitado y terrible. Muy poco a poco, y con frecuentes recaídas que alarmaban y afligían a mi amigo, me fui recuperando. Recuerdo que, la primera vez que fui capaz de observar con placer los objetos de mi alrededor, vi que las hojas caídas habían desaparecido y que se estaban abriendo los tiernos brotes de los árboles que daban sombra a mi ventana. Fue una primavera deliciosa, y la estación contribuyó muchísimo a mi convalecencia. A veces sentía también renacer en mi pecho la alegría y el afecto, desapareció mi pesadumbre, y en poco tiempo volví a ser tan alegre como antes de sumirme en aquella pasión fatal. Queridísimo Clerval, exclamé, qué amable y qué bondadoso eres conmigo. Durante todo este invierno, en vez de dedicarte al estudio como habías planeado, te has consumido en esta habitación de enfermo. ¿Cómo podré compensarte? Siento un gran remordimiento por los trastornos que te he ocasionado, pero sé que sabrás perdonarme. Me compensarás enteramente si no recaes y te pones bien cuanto antes. Y puesto que parece que estás tan animado, me permitirás que te hable de cierto asunto, ¿te parece? Me eché a temblar. ¿Un asunto? ¿Qué podría ser? Se refería a aquel en el que no me atrevía siquiera a pensar. Tranquilízate, dijo Clerval al verme palidecer. No lo mencionaré, si tanta agitación te produce. Pero tu padre y tu prima se alegrarían muchísimo si recibieran una carta de tu puño y letra. No saben lo enfermo que has estado y les preocupa tu prolongado silencio. ¿Eso es todo, mi querido Henry? ¿Cómo puedes suponer que mi primer pensamiento no ha volado hacia esos seres, a quienes quiero y son merecedores de todo mi amor? Si es ese tu ánimo actual, amigo mío, quizá te alegre ver una carta que está ahí, aguardándote desde hace unos días. Creo que es de tu prima.